Buenas tardes, hija. Hola chicos, buenas tardes con todos. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Daniel. Sí, Mercedes, buenas tardes. Hemos esperado, Ingeniero, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Hemos esperado ya lo suficiente para... Hola, Hola, Carito, ¿cómo están? Tema de asistencia, ya está registrada la asistencia de todos. Mientras estaban ingresando, yo ya fui registrando la asistencia. ¿Ha hecho? ¿Qué? Hecho. Listo, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han pasado? con frío. Está haciendo bastante frío también por acá, Carito. Ustedes de Quito, creo, Carito. Sí, pero está ahorita demasiado frío. Sí, yo que estuve el fin de semana en Quito, sí, estaba un frío terrible. Hoy, vuelta en la costa, muchísima calor. Híjole, Leti. Mande un poquito acá entonces. A ver, chicos, bueno, vamos a empezar la clase. En esta ocasión vamos a hablar sobre la identificación de las capacidades en las organizaciones, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la identificación de las capacidades en las organizaciones, pues básicamente lo que tenemos, o lo que está planificado por cubrir es de que vamos a comprender y vamos a realizar un análisis de aquellos factores que son o que se consideran claves en la capacidad de la innovación. Pero cuando hablamos de capacidad de innovación, ¿a qué nos referimos, muchachos? Tenemos las herramientas necesarias para realizar una innovación. Mm, Pueden ser recursos económicos, mano de obra, ideas. ya, Como decimos, hay innovación abierta, ¿no? También hay personas que nos brindan sus ideas. O, ya. Y solamente con recursos, con ideas, con asignación de espacios, se logra capacidad de innovación. Buenas tardes, Inge. Creo que también se refiere a las competencias que debe tener una organización para poder avanzar en el mercado, ¿no? Ya. Y muy bien, Mariana, hablamos de competencias, mejorar procesos. Sí, sí, pero eso ya es básicamente innovación, Pablo. Pero algo que mencionaba Mariana está por ahí alineado, el tema de competencias. Y cuando hablamos de competencias dentro de la organización, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué temas estamos tratando de abordar? A mejorar los productos, a hacer análisis para poder Pero, eh, Mariana, eso siguen siendo los procesos de innovación como tal, mejorar productos, mejorar procesos, mejorar todas estas cosas. Pero ¿cómo hacemos? ¿De dónde nace? nace de las ideas. A ver, bueno, yo creo que teniendo un equipo capacitado que está eh, con Ok. ideas, ¿no? Sí, Sí. correcto, del equipo capacitado, pero ¿y ese equipo capacitado forma parte de qué? Una Sí, empresa. efectivamente. Sí, correcto, forma parte de la empresa, es obvio. Y de alguna manera también estamos empezando a hablar de que del proceso administrativo, sí, también, Pablo, del proceso administrativo, de la empresa como tal, pero esto responde a la estructura organizativa. Recordemos un poquito el video que vimos la clase anterior. Recuerdan que habíamos visto un video en el cual se mencionaba o nos hacían una explicación de cómo era la estructura organizativa que tenía esta empresa de chocolates en Colombia para generar procesos de innovación. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de innovación empresarial, la estructura organizativa tiene que tener esa capacidad de innovación. Y en estas circunstancias, cuando decimos tienen que tener la estructura organizativa, la capacidad de innovación, no es más que generar todos los factores a través de la utilización a través de la utilización de todos los recursos, y hablo de manera general cuando hablo de recursos, no solamente los económicos, ¿sí? Para poder establecer toda la no quiero repetir la palabra estructura, para
tener todo el espacio, el ámbito para poder generar de alguna manera, en este caso, la innovación, estas ideas que ustedes mencionaban, ¿no es cierto? Y claro, la innovación nace de las ideas, de la posibilidad o la necesidad de transformar cierto producto, cierto proceso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, una parte específica, una parte fundamental es la estructura organizativa. Es por eso que como objetivo en este caso de esta semana vamos a tratar de comprender y analizar esos factores que nos permiten generar capacidad de innovación, pero de alguna manera tiene que estar involucrada esta capacidad de innovación a través de la estructura organizativa, los sistemas de incentivos, porque recuerden ustedes que ya recibieron gestión de talento humano, ¿no es cierto? En gestión de talento humano, ustedes vieron de que tienen algunas posibilidades para generar gestión de talento humano, o existen diferentes tipos de procesos o de etapas con las cuales nosotros podemos gestionar el talento humano. Una de estas era el reclutamiento, ¿no es cierto? Pero otra era y tenía que ver con qué, con el tema de evaluación. Y por último teníamos el tema de incentivos, ¿no es cierto? Y claro, los sistemas de incentivos que ustedes muy posiblemente vieron en gestión del talento humano, nos va a servir también acá. ¿Por qué? Porque tienen que estar alineados esos sistemas de incentivos a generar capacidad de innovación. No porque yo diga simplemente la empresa va a tener la capacidad de innovación, no solamente porque yo lo declare, sino o no porque sea solamente producto de la conversación en este caso, de generar o de decir que la empresa tiene capacidad de innovación. Nosotros tenemos que dejar o establecer todos esos aspectos, todas esas circunstancias que nos permitan realmente tener una capacidad de innovación para poder decir, sí, mi organización, mi estructura, mi emprendimiento tiene capacidad de innovación, ¿sí? Y esto obviamente para tener, ya hemos hablado de los incentivos, ¿no? Estamos hablando de la estructura, los incentivos. También tiene que ver con los sistemas de información, cómo manejamos la información a través de nosotros tener, por ejemplo, sistemas de información en línea o en tiempo real, nos va a permitir generar o establecer mayores definiciones o mayores, mayor conocimiento de cómo se está comportando el mercado para poder tomar decisiones acertadas en temas de innovación también, ¿sí? Entonces, esto a la larga no es más que el poder generar estrategias que nos permitan fomentar esta innovación y generar a su vez esas ventajas que deben ser competitivas y que también tienen que permitirnos tener sostenibilidad en el tiempo con respecto del mercado, ¿sí? Entonces es muy, muy importante, chicos, de que nosotros empecemos a analizar estos temas, ¿ok? Eh, Mencionaba cuando estudiábamos talento humano, era las habilidades blandas que debía poseer el equipo de trabajo para poder claro, objetivos. claro. Parte de esas habilidades blandas es justamente temas de innovación, la capacidad de generar innovación como tal. Y la creatividad, Exactamente, la creatividad, ¿sí? también era muy importante que haya una buena comunicación entre los compañeros del equipo, ¿no? Y esa comunicación se lo logra a través de qué, Mariano? A través de, no sé, pues la inteligencia emocional que deben tener cada una de las personas para poder Sí, tener una... y está bien, y está ok, está perfecto que nosotros mencionemos el tema de inteligencia emocional y dentro de las habilidades blandas del personal. Pero no me sirve de nada de tener inteligencia emocional, habilidades blandas sumamente desarrolladas si es que no existe una buena comunicación a nivel estructural de la organización, si me hago entender. Entonces, si estructuralmente no está bien organizada la organización, valga la redundancia, no nos va a servir de mayor, no va a causar tanto impacto como nosotros quisiéramos que cause,
el tema de generar esas habilidades blandas como la inteligencia emocional, ¿sí? La- La todo creatividad, en conjunto todo tiene que ser, pues no va a ser exactamente. solamente una parte mantenga los requerimientos y la otra no, porque no Ujú. se va a ningún lado. Entonces la pregunta es, ¿qué es la capacidad de innovación? Ahí dice la capacidad de innovación. Sí, yo sé que ahí dice, es la habilidad de una organización para transformar ideas en productos. Ya está bien, y es correcto. Bueno, en productos, servicios o procesos mejorados, alineados de estas a las innovaciones con sus objetivos estratégicos y operativos. Correcto. Eso es capacidad de innovación. Y está perfectísimo lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Pero, ¿qué más pueden decir ustedes sobre lo que es la capacidad de de la innovación? Podríamos decir que es los conocimientos que deben poseer las personas que trabajan en esa organización para poder desarrollar los diferentes productos o de acuerdo a los servicios que ofrezcan, ¿no? Ujú. Ya, sí, correcto. Mariana, y ustedes, o sea, voy a hacer la pregunta de manera general, no específicamente para Mariana. Pero Mariana mencionaba de que teníamos que analizarlo como un todo, ¿no es cierto? El tema de organización, incentivos, valores, posiblemente, creatividad, inteligencia emocional, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos decir que este principio básicamente de la innovación o de esta capacidad de la innovación, ¿sí? No es más que la consecuencia, si lo quieren ver de esa manera, de las políticas, ¿sí? Y de los aspectos que influencian de alguna manera a los aspectos organizativos de la institución o de la organización, como lo quieran ver, que nos permitan generar esas relaciones entre cada uno de los aspectos que hemos venido analizando a nivel de estructural, a nivel creativo, etcétera, etcétera, que nos permitan evidenciar de alguna manera la variante de un producto de análisis, de investigación y que de alguna manera va a estar cimentada en, por ejemplo, un sistema de valores, porque a la larga ese sistema de valores a nivel organizativo va a estimular, va a orientar, va a promover la innovación organizativa, la innovación dentro de la organización como tal, ¿sí? Otro tema que podemos tratar muy posiblemente son los estilos de la dirección o los estilos de dirección, ¿sí? ¿Cuántos estilos de dirección o de gerenciamiento conocen, chicos? Esto muy posiblemente lo vieron en fundamentos de administración y también posiblemente lo vieron en gestión de talento humano. ¿Qué tipos de administradores o de gerentes podemos tener? Los líderes autocráticos, los democráticos, los transformacionales, los situacionales también creo que eran. Sí, ya, el autocrático, el otro, ¿cómo era? Ah, A ver, era el autocrático, el democrático, autocrático democrático, el, sí. el El transformacional. transformacional. Y ahí en este me quiero detener un poquito. ¿Qué es el sistema de dirección Ese era transformacional? el que inspiraba y motivaba al empleado a llegar a su a su máximo potencial Ujú, para eh, tener, ¿cómo era? Llegar a un objetivo en común, los dos. ujú, correcto. Muy bien. Les cuento algo. Mande. ¿Se acuerdan que la semana anterior, viernes, sábado y domingo, estaba en un curso? Ajá. El curso que estaba haciendo era justamente liderazgo de alto impacto y tiene que ver justamente con liderazgo en transformación.
Sí, créanme que vuela la cabeza en este tema, es muy, muy, muy poderoso la información que recibí en este fin de semana y vamos a irlo compartiendo poco a poco con ustedes. Y es por eso que incluso, por eso me paré un poquito en este tema de la transformación, porque efectivamente la transformación es dar un giro, en este caso a la organización, para que todo el personal, para que todas las cosas se alineen de manera consecuente en el pro, en el bien de la organización, en el pro, en el bien de la institución, del emprendimiento como tal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de crear, en este caso, bueno, hablando ya de la gestión de la innovación, crear aspectos innovativos de una empresa, ¿no? Que nos permitan generar este tema incluso de incentivos de alguna manera para poder crecer y generar y tener organizaciones que se conocen en transformación como organizaciones de excelencia. Y cuando hablamos de organizaciones de excelencia es a nivel de todo aspecto. Hagan cuenta de que es como que cuando nosotros hablamos de excelencia, ¿qué es lo que se les viene primero a la mente? Por ejemplo, muy posiblemente se les viene a la mente una certificación ISO, ¿no es cierto? Eso es excelencia. Tener una certificación ISO es términos o un reconocimiento de excelencia, ¿sí o no, chicos? ¿Se fueron? Sí, sí, No, sí son las certificaciones que cuando realizan auditorías dentro de una empresa, verifican todos los parámetros y que estén cumpliendo con todo y ahí les dan. pero por eso el sinónimo de eso es ser excelentes en ¿No es la cierto? Hacer las cosas de manera estandarizada, hacer las cosas de manera correcta, que obtengamos los mejores resultados, ¿no es cierto? Y ahí tienen un sinnúmero de certificaciones y eso es excelencia, ¿no es cierto? Entonces, la dirección de transformación, lo transformacional, busca justamente eso, tener excelencia. Si bien es cierto, posiblemente no podemos, o no es que estamos haciendo una certificación ISO, pero se acerca muchísimo desde las certificaciones ISO, o sea, de hecho, pues, tranquilamente se puede conseguir una certificación ISO, pero el tema no es solamente por tener la certificación, sino por realmente generar una capacidad de excelencia, una capacidad de producción de excelencia. Y cuando hablamos de capacidad de producción de excelencia a nivel general, estamos hablando de que los procesos de creación, los procesos de innovación, los procesos de administración, los procesos de producción sean todos con excelencia, es decir, que toda la organización, absolutamente todo, desde el más, no es, iba a decir la palabra insignificante, pero no es esa la palabra, desde el más pequeño de los puestos hasta el más grande o el más complejo de los procesos, generen y se lo hagan con manera de excelencia, ¿no es cierto? Entonces, esto de alguna manera también nos va a permitir que esta estructura facilite el poder superar esos obstáculos que de alguna manera podemos encontrarnos dentro de la vida, de la vida empresarial o dentro del desarrollo de innovación como tal, en los procesos de la innovación como tal, ¿no es cierto? Entonces, estas estructuras si es que están bien diseñadas, nos van a permitir avanzar sumamente rápido, pero si de alguna manera hay que hacer ajustes, vamos a encontrar esas dificultades y justamente por esas dificultades necesitamos hacer esos ajustes para que toda la estructura funcione como se suele decir, ¿no? Como un relojito, de tal manera que nos permita en este caso trabajar o establecer de manera adecuada los procesos de innovación. Cuando hablamos de también, por ejemplo, de los sistemas de información, estos van a estimular, o en su defecto van a limitar las capacidades de la innovación con la relación al medio, a la globalidad, a la localidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿por qué estos sistemas de información pueden estimular o pueden limitar, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué
¿por qué fomentan o por qué en este caso eh, pueden, pueden estimular o pueden limitarle esas capacidades de la innovación, los sistemas de información? A ver, primero definamos qué es un sistema de información, chicos. ¿Qué sería un sistema de información? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sistemas de información? Han venido sin Sistemas de, ganas de actuar. sistema de información o sistema de incentivo. Sistemas de información. Estábamos hablando de los sistemas de información. Los sistemas de información pueden estimular o limitar esas capacidades que podemos tener con respecto al relacionamiento, a, con respecto a los procesos de innovación, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Por qué pueden los sistemas de información estimular o limitar esas capacidades de innovación? Mm, bueno, yo creo que, eh, ¿cómo sería? La forma en que en que las personas eh, o la empresa misma proporcione las herramientas para realizar la innovación, ¿no? No, estamos hablando de sistemas de información. No estamos hablando de los sistemas de incentivos. Ya vamos a ahondar con cada uno de estos sistemas de los de valores, los de estilos de dirección, y de los sistemas de incentivos. Pero yo quiero hablar en este caso de los sistemas. Ojo, que estoy hablando de un factor que no está en la diapositiva. Estoy hablando de los sistemas eh, de información. ¿Qué pasa con la información? ¿Qué nos da qué nos entrega la información? Datos, correcto, Mayra, datos. Pero ¿y para qué me sirven los datos? También dice que nos permite recopilar y almacenar, procesar y distribuir datos de información relevante. Ya, pero ¿para qué proceso? ¿Para qué redistribuyo o distribuyo esos datos, Ceci? Pienso que esos datos nos ayudan mucho a facilitar una comunicación en una empresa. Mm, comunicación, ¿de qué estilo? ¿O qué tipo de comunicación? O sea, pienso que es como para mejorar la empresa. Eh, Pienso que discutir algún problema que haya en la empresa. Pero ¿por qué voy a discutir un problema, Ceci? Hija, yo creo que va enfocado como para la tendencia, punta, la tendencia de las personas, las tendencias de un negocio, no las preferencias. Yo creo que es por ahí como para ayudarnos en ese tema. Ujú. Ver qué tanto de proyección tiene ese producto, qué tanto de acogida o por qué no, para qué público está. Yo considero que es por ahí. Correcto, Mayra. Sí, va por ahí la idea y efectivamente. Cuando hablamos de sistemas de información, hagan acuerdo, por ejemplo, a lo que vimos nosotros con Excel, con Power BI, en donde teníamos una gran cantidad de información y los podíamos plasmar en un dashboard con cuadros, con KPIs, ¿no es cierto? Con llaves o con indicadores principales o primarios que nos permitan tomar decisiones, ¿sí? Es por eso que los sistemas de información o nos pueden estimular o nos pueden limitar, porque si yo tengo la ausencia de un sistema de información medianamente robusto, ¿sí? Nos va a complicar la vida porque yo no voy a tener dato específico, no voy a tener un dato duro para poder tomar y analizar ese dato duro
y ponerlo en un contexto empresarial o del mercado como tal, para poder tomar una decisión en cuestiones de crecimiento de la empresa y en función de, y que de hecho para crecer la empresa obligatoriamente nosotros vamos a tener que gestionar la innovación como tal. ¿Sí? Porque esa información que nosotros podemos analizar, que nosotros podemos buscar, básicamente nos va a permitir eso, transformar esa información en decisiones. ¿Sí? Inge- Entonces podríamos determinar que el sistema de información es aquella comunicación que deben de tener en una organización los diferentes departamentos, porque para poder llegar a un fin común que tienen, en ese caso, o sea, lanzar un producto. Correcto, Mariana, porque por ejemplo, claro, yo puedo tener información del departamento de ventas. Yo puedo decir cuál es el mercado, cuál es el producto que más se ha vendido. ¿Sí? Y el de marketing puede coger esa información para poder establecer una campaña de promoción, por ejemplo, a nivel de un determinado segmento del mercado. Si se dan cuenta cómo se va uniendo absolutamente todo. Y para poder generar o para poder llegar a ese segmento del mercado, muy posiblemente yo necesito realizar ajustes a mis bienes, a mis servicios que estoy ofreciendo, que estoy vendiendo, para poder llegar a ese segmento. Entonces, si se dan cuenta de que se genera también procesos de innovación a través de estos sistemas de información, porque yo analizo la información y me doy cuenta que, por ejemplo, el envase no le gusta a las personas mayores de 50 años, por poner un ejemplo, y que les encanta no pongamos de 50 años, pongamos a los de 30, a los de 40 años para arriba, no les gusta el envase. Y resulta que el envase sí les gusta, por ejemplo, a los chicos menores de 18, ¿sí? ¿Qué harían ustedes como mercado, como responsables de la parte o del área de marketing, ¿sí? ¿Y qué es lo que harían ustedes también como emprendedores dentro de este contexto o dentro de este ejemplo? Se me ocurre dos opciones. ¿Ok? Una sería pues trabajar en productos o envases enfocados para las personas que no aprecian ese envase, ya porque ya tengo un segmento que sí lo acepta. ¿Ya? Y todo es transformar ese envase para que sea aceptado por todas las personas. Ok. Entonces estamos hablando de que debe existir un proceso de innovación, ¿no es cierto, María? Aunque sea en el envase, pero tiene que haber un cambio. Así es. Ya. Tiene que. Correcto, y estamos muy bien y está perfecto. Y efectivamente, hubiera sido también una de las mejores decisiones que posiblemente pueden tomar. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a analizar incluso más allá, nos decía que las estadísticas sí generan más ventas, o sea, generan más ingresos a través de el segmento al cual tiene o responde a una edad superior a 40 años. Y los de 18 para abajo o los de 20 para abajo no responden mucho a ese problema o a esa inquietud o a esa situación o a ese contexto como tal. Y si nos damos cuenta, los de 18 tienen o no tienen poder adquisitivo, o los menores de 18 tienen poder adquisitivo. No, Entonces, ¿a qué segmento tengo que enfocarme? Depende del producto, pues hoy en la actualidad hay muchos jóvenes que se dedican pues a esto, a ser youtubers, todas esas cuestiones de la red y que ya también manejan su dinero y también deciden qué comprar. Entonces depende del producto. Pero no son muchos, Mariano. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar, claro, o sea, hay un montón de youtubers, pero si nos ponemos a analizar, el joven promedio no tiene esos tipos de ingresos. ¿Sí me hago entender? Entonces, la gente común y corriente no son youtubers, o sea, Hoy son salió, gente común y hoy salió corriente. en las noticias un reportaje que como el desempleo está tan alto, hay muchos jóvenes que a los 29 años viven con sus papás todavía,
porque no se pueden independizar, porque no tienen un trabajo estable. Ujú, correcto. Ya en el Y ahí, Ecuador está. y ahí es en donde y ahí es en donde podemos aplicar algo, bueno, eso ya voy a compartir con ustedes. Sí, ¿Qué dice? algo que aprendí también en este fin de semana. Ahí es cuando nosotros estamos afectando a nuestra abundancia. Sí, existen ocho factores que nos permiten tener abundancia como tal. Y esto, o sea, comparto esto con ustedes porque quiero, como les había dicho, quiero compartir lo que he aprendido, lo que me sigo capacitando constantemente. Quiero compartir con ustedes porque también quiero impactar en sus vidas. Entonces, los factores que podemos trabajar dentro de la abundancia son 8. Voy a compartir con ustedes un par de factores o un par de llaves para la abundancia. El primero es la ayuda, ¿sí? Y sí, nosotros debemos ayudar, pero a las personas que que no estén posibilitados físicamente para realizar o para poder crear sus propios sustentos, pero eso siempre y cuando permanezcan o estén dentro de nuestros eslabones como tal. ¿Y quiénes son nuestros eslabones? Nuestros padres, nuestros hijos y nuestra pareja, ¿sí? ¿Ok? Entonces, y claro, o sea, podemos ayudarles y y es la línea directa, ¿sí? O sea, no debo no debo tratar de generar el tema de ayuda, por ejemplo, a mi hermano, a mi sobrino, a lo que sea. Sí, sí me hago entender. ¿Por qué? Porque ellos no es solamente que estoy de alguna manera poniendo un límite a mi abundancia, sino también a la abundancia de mi familia o de mi hermano o de mi sobrino. ¿Por qué? Porque no le estoy permitiendo que ellos tengan la capacidad de crear sus propias fuentes de ingreso. ¿Sí? Y ahí es en donde viene el comentario con el que nos decía Mayra. Hay estudios que efectivamente demuestran de que ahora existen personas que hasta los 29 años siguen viviendo con sus papás, supuestamente porque no hay fuentes de empleo, pero no, no es cierto. Nosotros tenemos que crear, si nosotros queremos tener ingresos, tenemos que crear esos ingresos, tenemos que movernos y tomar acción para poder generar esos ingresos. ¿Qué tenemos que hacer? No lo sé. Nada, todo puede ser bueno, todo puede ser malo, pero hay que intentarlo. Total, ¿qué podemos perder? Tranquila Mariana, gracias, no hay problema. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, chicos, o sea, es algo que comparto con ustedes con respecto a lo que aprendí. Es una de las llaves de la abundancia, el, el ayudar. La otra de las llaves o la segunda llave es el servir, ¿sí? Y claro, o sea, si yo soy profesional, yo tengo que cobrar y cobrar adecuadamente lo correcto por un servicio o por el servicio que brindo. Pero mi servicio tiene que ser de excelencia, tiene que ser muy bueno para que valga lo que realmente voy a cobrar, ¿no es cierto? Entonces, tengo que cobrar. Entonces, no es la típica es que es mi hermana, no le cobro. No, ustedes están estudiando, están trabajando para poder tener su abundancia, ¿no es cierto? Entonces, hay que valorar nuestro trabajo. Y ahí es cuando viene, por ejemplo, en algunas ocasiones suelo contar esta como fábula o como sí, como fábula que suelo hacerlo, en el que existe una persona, una empresa que compra una computadora y la computadora funcionó por años muy bien hasta que empezó a fallar. Entonces empezaban a darle un golpecito y seguía funcionando la computadora, ¿sí? Y siguió pasando, perdón, el tiempo hasta que por más golpecito que le den a la computadora ya no funcionó. Entonces se decidieron a llamar a un ingeniero para que les dé revisando el computador. Llega el ingeniero, pregunta qué es lo que pasó, cuál era el problema, y le explicaban lo del golpecito, que, o sea, que trabajaba bien, le iban dando el golpecito, pues, funcionaba y ahora ya no funciona, ¿sí? Entonces coge el ingeniero, revisa el equipo, ajusta un par de tornillos y da un golpecito y la computadora nuevamente empieza a funcionar.
La factura, el rato que pasa la factura, $1,000 del trabajo. Y el dueño de la empresa le dice, pero ¿por qué me va a cobrar $1,000 si solamente ajustó un par de tornillos y dio un golpecito? Sí, yo ajusté, y si le detalla adecuadamente la factura, no le paga sin ningún tipo de inconveniente. Y está bien. El ingeniero coge la factura nuevamente y le dice, ajustar 2 tornillos, $1. Saber qué tornillo ajustar, con qué grado de precisión y saber en dónde y con qué fuerza dar el golpe, $999. ¿Sí o no, chicos? Sí, ¿Pagan o no pagan? no, Ah, no, entonces, broma, broma. No, obviamente, pues hay que pagar por el conocimiento que tienen las personas. exactamente, ¿sí? Entonces, claro, y es que claro, o sea, y ustedes están haciendo esto, ustedes están haciéndolo, ustedes están instruyéndose, están saliendo fuera del contexto para poder generar o para poder establecer esa profesionalización que a ustedes les va a permitir cobrar de manera adecuada, ¿sí? O que les va a permitir generar su abundancia como tal, ¿sí? He compartido dos de las llaves de la abundancia. Dígame, María. Aunque yo considero, ¿no? Que a veces hay profesionales o personas que tienen conocimiento en algún oficio que exageran en el precio que cobran y que no hacen un buen trabajo, porque lo hacen mediocramente. Hay otros que se pasan de vivo, que le acomodan algo y le dejan medio flojo otro para que regresen. Entonces la ética profesional también debe contar, ¿no? Claro que sí, Mariana, y obviamente, y sí, efectivamente, la ética es algo importante dentro de un profesional. Y por eso es lo que empecé diciendo, ¿sí? El tema, la segunda llave de servir, de temas de abundancia, tiene que ser un trabajo de excelencia, o sea, para que realmente valga lo que valga, ¿sí? Incluso para que no les estén limitando o coaccionando la posibilidad de atender a otro cliente y que les pague de la misma manera, ¿sí? Entonces eso forma parte básicamente de generar o de poder establecer abundancia como tal. Bueno, hicimos un paréntesis en este tema como tal, porque estábamos hablando de los sistemas de información y cómo nos pueden estos sistemas estimular o limitar esas capacidades de innovación. Pero nosotros también tenemos que tomar en consideración o tenemos que hablar también sobre los sistemas de planeación, ¿sí? ¿Y qué serán esos sistemas de planeación, chicos? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, José. Los sistemas de planeación pueden ser un conjunto de actividades o procesos para poder verificar qué estrategias o qué tareas vamos a hacer para un proyecto. Correcto. En otras palabras, ¿qué estamos haciendo? Estamos visualizando el futuro, ¿no es cierto? De a dónde quiero llegar, de a dónde quiero ir, qué tengo que diseñar. ¿Cuáles son los sistemas básicos a los cuales necesito mejorar, por ejemplo? O los sistemas básicos a los que necesito integrar con otras áreas para que de alguna manera generen innovación o para que nos permitan posicionarnos o seguir permaneciendo en el mercado. Esos son los sistemas de planeación, ¿sí? Y obviamente estos sistemas de planeación de alguna manera también van a tener que responder sobre el entorno en el cual se desarrolla o en el cual se genera los procesos de innovación, puesto que esos entornos pueden ser favorables o no, ¿sí? Y es lo que mencionábamos hace un momento, y lo que usted planteaba, Mariana, cuando hablábamos de los profesionales que muy posiblemente no son éticos y que compran o hacen un trabajo mediocre. ¿Sí? Entonces, esos son los entornos que nosotros podemos tener a favor o en contra para generar esa proximización, ese entorno que puede estimular o limitar esa innovación como tal.
Entonces, esto nos permite generar pero nos permite tener procesos aceptables o inaceptables de innovación y nos van a permitir también generar un mayor o un menor grado de libertad a la hora de elegir esas opciones que pueden ser competitivas o no, o que pueden ser competitivas y sostenibles también. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que abordar básicamente cuando hablamos de las capacidades de la innovación. Y por ahí tenemos en cambio ya, y empezamos a hablar también sobre la estructura organizacional. Pero antes de pasar a la estructura organizacional, sí, déjenme compartir. Están visualizando, ¿no es cierto? Sí, un video. Correcto. Primero vamos a visualizar este video que nos habla sobre los factores que impulsan y facilitan la innovación. ¿Ok? Pilas con el audio. Déjenme verificar el audio si estamos bien. Perfecto. Factores que impulsan y facilitan la innovación en las organizaciones. Liderazgo y cultura organizacional. Un liderazgo efectivo que promueva una cultura de innovación es crucial. Esto implica promover la toma de riesgos y la experimentación, así como fomentar la creatividad y la colaboración. Recursos y capacidades. Las organizaciones deben contar con los recursos y capacidades necesarios para innovar. Esto incluye tener las habilidades y el conocimiento necesarios, así como los recursos financieros y tecnológicos. Procesos y estructuras. Las organizaciones necesitan procesos y estructuras que faciliten la innovación. Esto puede implicar tener procesos de innovación formales, así como estructuras organizativas que promuevan la colaboración y el intercambio de ideas. Entorno externo. El entorno externo también puede tener un impacto significativo en la capacidad de una organización para innovar. Esto puede incluir factores como la competencia, los cambios tecnológicos, las regulaciones gubernamentales y las tendencias del mercado. Las organizaciones deben ser capaces de adaptarse y responder a estos factores externos para mantenerse innovadoras. Tecnología y conocimiento. En la era digital, la tecnología y el conocimiento juegan un papel crucial en la promoción de la innovación. Las tecnologías digitales pueden facilitar la colaboración, el intercambio de ideas y la experimentación. Además, las organizaciones deben ser capaces de adquirir y utilizar el conocimiento necesario para innovar. Redes y colaboración. Las redes y la colaboración, tanto internas como externas, son cada vez más importantes para la innovación. Esto puede implicar colaborar con otras organizaciones, clientes, proveedores e incluso competidores para generar y compartir ideas y conocimientos. Estrategia de innovación. La innovación debe estar alineada con la estrategia general de la organización. Esto significa que la organización debe tener una visión clara de cómo la innovación se ajusta a sus objetivos y metas más amplios. Una producción de Ginger Skin Plus. ¿Cuáles han sido las claves o cuáles han sido esos factores claves que nos permiten desarrollar innovación? ¿De dónde nace? De la estructura organizacional, desde la directiva. Correcto. En primera instancia nace del liderazgo y la cultura organizacional. ¿Por qué creen que estábamos hablando sobre el tema de dirección? Y cuando habíamos hablado de los tipos de direcciones empresariales que existen. Claro, o sea, y obviamente los tipos de directores o de gerenciamiento que ustedes estudiaron pueden ser aplicados en cualquier tipo de empresa, ¿no es cierto? Pero va a depender muchísimo de ese enfoque con el que con que se trabaja o de ese enfoque gerencial que se puede tener para poder limitar o incentivar los procesos de innovación, ¿sí? Entonces, el liderazgo, la cultura organizacional. Y cuando hablamos de cultura organizacional, ¿a qué nos referimos, muchachos? A que todos estemos alineados a lo que tenemos que hacer, que tengamos conocimiento del plan, del proyecto, como empresa en general. Ya.
Puede ser también ahí crear un ambiente de cooperación en el cual haya un comprometimiento para el trabajo en equipo. Ujú. Ok, sí, perfecto. Eso es cultura organizacional, generar todos los aspectos, generar todas las facilidades o que la empresa esté también alineada en temas de innovación. Y para que esté alineada en temas temas de innovación, tiene que existir toda esa estructura de innovación implantada en cada uno de los trabajadores, en cada una de los espacios físicos, en cada uno de las capacidades ¿cuál era la palabra que usted mencionó, eh, Marianita? Ay, se me fue. ¿Cuál? ¿Cuál de ¿De qué? todas? Dígame. No sé de cuál palabra, más o menos. Era cuando estábamos hablando, sí, creo que era capacidad, no era capacidades. Cuando estábamos hablando de las capacidades de la innovación, me parece que era, ahí habíamos visto sobre el tema de conocimiento y habíamos estado hablando también de los incentivos y cuando estábamos hablando del tema de los incentivos también. Competencias. Las competencias, gracias, Mariana. Y las competencias de los empleados, ¿sí? Gracias, Mariana, me salvó. Sí, entonces, y eso tiene que ver con temas de la cultura organizacional, las competencias, es decir, todo el personal, toda la gente que se encuentra laborando, que se encuentra trabajando, que se encuentra colaborando en la institución tiene que tener esas competencias orientadas, apegadas, alineadas a temas de innovación, a procesos de innovación, como Profe, tal. disculpe que le interrumpa. Eso también tiene que estar alineado a los perfiles de los cuales cada uno se desenvuelve. Claro, por eso estábamos hablando de competencias. Justamente por eso mismo estábamos hablando de competencias, José. ¿Sí? Entonces, déjeme regreso a la diapositiva. Estábamos por aquí. Entonces, cuando estamos hablando de todo esto, de que hablamos de la estructura organizacional, ¿no es cierto? Ya podemos darnos cuenta o podemos ver ya también un poco más con el video, de que la estructura organizacional tiene absolutamente todas estas aristas que habíamos visto, ¿no es cierto? El liderazgo, la estructura organizacional, pero ¿qué más había dentro del video, chicos? De qué más se hablaba? Se hablaba de los recursos y las capacidades, ¿sí? Cuando hablamos de recursos y capacidades, y eso era lo que ustedes en primera instancia mencionaron cuando decíamos que debemos identificar la capacidad de innovación, que tenemos que tener recursos, que tenemos que tener esas capacidades de innovación. Entonces, ahí forma parte de la estructura de la estructura de la innovación o de la estructura organizacional, los recursos y las capacidades. ¿Por qué? Y ahí es en donde también entra también el tema de las competencias. Porque cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de las capacidades a nivel de proceso, a nivel individual del empleado, ¿sí? A nivel de área como tal. Entonces, estamos hablando de todos estos niveles. Pero también tenemos que tomar en consideración de que para que exista este proceso de innovación dentro de la estructura organizacional, tienen que haber los espacios físicos adecuados para poder generar esa o desarrollar o poner en práctica o poder explotarlo de mejor manera a esa habilidad blanda de la creatividad, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener todo ese tipo de situaciones. Y ahora, la pregunta del millón. Todas estas cosas que estamos hablando dentro de la estructura organizacional hasta el momento nos permite generarlo con la estructura organizacional típica que nosotros conocemos, en la que debe haber un gerente, un subgerente, el director y así todas esas cosas. ¿Será que se puede generar una cultura organizacional enfocada en temas de innovación? Como mencionábamos que ahora hay un liderazgo transformacional, creo que tiene que estar adaptado precisamente a eso, porque por eso es transformacional. No puedes estar trabajando con una estructura caduca, antigua,
porque ya no se llamaría transformacional. Se supone que ese nuevo liderazgo eh, es más empático, encamina al clima organizacional de una manera muy diferente a la ya establecida. Ujú, correcto. Entonces, la estructura tiene que ser... Profe, yo más pienso que es considerar a los otros grupos, no solo a la parte de liderazgo para la innovación, porque la innovación puede salir de las personas o de las áreas que están involucradas directamente con algún tipo de fabricación de producto. Entonces, dentro de la planificación o de la estrategia ahí, sería no solo considerar al tema organizacional como parte de la innovación, sino incluir a las áreas de las áreas activas, operativas, para que puedan también ser parte de una lluvia de ideas, pienso yo. Sí, José, y es justamente por eso mismo. Y esto salió, ¿por qué? Porque estábamos hablando de los recursos y de las capacidades, ¿no es cierto? Como un factor dentro de la innovación. Y estos recursos o esta asignación de recursos y estas capacidades no van a poder desarrollarse de manera adecuada si tenemos una estructura rígida en la cual no todo el mundo pueda participar. Y claro, todo el mundo puede participar, pero obviamente tienen que estar alguien, o sea, debe haber un departamento específico de innovación en donde se pueda receptar toda esa lluvia de ideas que usted menciona, José, para poder establecer, analizar y poder optar por la mejor idea como tal, la que menos riesgos genere o menos incertidumbre tenga, de tal manera que podamos aplicarlos y establecer, obviamente, un buen aprovechamiento a las ganancias que nosotros podemos establecer. Entonces, es por eso que decimos que esa estructura tiene que ser flexible, es decir, que deba promover a la adaptación, ¿no es cierto? Tiene que ser así, inmediato, urgente, como se suele decir, es decir, que tenga esa capacidad de adaptarse de manera inmediata a los problemas, a las circunstancias del ambiente, del mercado, del entorno como tal. Entonces, es por eso que necesitamos una estructura organizacional flexible, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí, Sí, profe. ¿Ya? Y claro, si yo tengo una estructura organizacional flexible, en el video habíamos visto que tenemos los procesos y las estructuras, ¿no es cierto? Y dentro de los procesos y las estructuras, obviamente si la estructura como tal es flexible, los procesos de alguna manera también tienen que tener algo de flexibilidad. Y claro, si cuando hablamos de procesos, normalmente solemos tener y tomar en consideración de que los procesos de alguna manera son rígidos, porque esos son los pasos secuenciales que nosotros tenemos que generar o que tenemos que realizar para llegar a determinado objetivo o a determinada situación. Mil disculpas, chicos, está que me arde los ojos, pero como no tienen idea, estoy así que cada rato mm, me toca estar parpadeando. lágrimas artificiales. No las tengo a la mano, Marianita. Ajá, pero ya nada. Continuemos. Entonces, eso tiene que ver con temas de la estructura de los procesos y las estructuras, ¿no es cierto? El otro punto era el entorno, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, todo está conectado, el entorno, la estructura, los procesos, el entorno también es importante, ¿no es cierto? Y especialmente el entorno externo, porque el entorno externo puede influenciar en los temas y en los procesos de innovación de manera muy directa porque los procesos de innovación muy posiblemente van a responder al entorno con el cual se encuentra en ese momento y puede ser una transformación o una innovación de una manera perenne o posiblemente temporal. Entonces hay que tomar a recaudo todas estas consideraciones que podemos llegar a tener. Y si hablamos de entorno, hablamos de recursos, hablamos de estructura organizacional, por defecto dentro de esta, o uno de las primeros, o uno de los pilares fundamentales dentro de estos procesos de innovación, va a ser obviamente el uso de tecnología. Y no me refiero al uso de tecnología única y exclusivamente como lo hemos estado enfocando de alguna manera cuando estamos hablando, por ejemplo, para tener datos o analizar datos de manera
de manera en tiempo real. No es solamente para eso, podemos hablar o podemos tener, por ejemplo, temas de colaboración en línea. Sí, por ejemplo, existe la herramienta Miro, hay la misma herramienta HubSpot que vimos de la asignatura de informática, recordarán ustedes, que nos permiten una gran capacidad de poder generar o de poder establecer, en este caso, esos procesos de innovación a través del uso de tecnología, porque yo puedo tener, por ejemplo, un experto, no mentor, sino más bien un experto o una persona que nos ayude de pronto en temas de diseño, en temas de lluvia de ideas mismo para los procesos de innovación. Y esto puede ser muy costoso traer a esa persona para que nos ayude. Entonces existen los medios tecnológicos como los que estamos utilizando en este momento, que es el Zoom, para poder utilizar esa tecnología a favor de nosotros que nos permita desarrollar esa estructura de organizacional. ¿Sí? Y de ahí, obviamente, pues ese tema de poder colaborar de manera remota con otras personas que posiblemente incluso ni siquiera pertenezcan a la industria no a la industria, sino más bien dicho a, pertenezcan al negocio, a la estructura a la estructura organizacional, nos va a permitir desarrollar esas redes y esa colaboración dentro de esas redes. Entonces, el mismo hecho de conocer gente, de interactuar, de relacionarnos con las otras personas nos lo permiten y nos abren esos lazos que de alguna manera también nos van a permitir generar los procesos de innovación. Eso como lo que habíamos, obviamente las estrategias de la innovación, que son las estrategias con las cuales nosotros vamos a aplicar para poder generar. Y fíjense ustedes, en esta diapositiva hablamos de los sistemas de innovación, del conocimiento del entorno, y qué ustedes visualizan básicamente dentro de esta gráfica, muchachos. ¿Qué tenemos en el centro de color rojo? La difusión, De color rojo. Las personas, parece. la difusión dice aquí, no sé, Me refiero a esta partecita, Mariana, no sé si si se visualiza lo que mueve el mouse. pero que será el internet, la conexión, pero ¿Se visualiza o no se visualiza? todo se refiere a la comunicación que se pueden tener a través de las redes de comunicación. Ya. Pero básicamente nosotros en el centro lo que tenemos de ese muñequito de color rojo nos va a representar la industria, la estructura de la industria como tal. Y la industria, el negocio, la institución, la organización va a tener que trabajar con las fuentes de información, esas conexiones con las cuales nosotros con las cuales nosotros podemos trabajar para obtener información y obviamente la difusión, ¿no es cierto? Y para eso existen diferentes medios, diferentes tipos de tecnologías de las cuales nosotros nos podemos valer para poder llegar a tener lo que se conoce como como, como ese entorno competitivo, ¿no es cierto? En donde básicamente nosotros podamos detectar esas oportunidades de innovación que están presentes en el mercado. Es por eso que tiene que estar relacionado, por ejemplo, con todo lo que tiene que estar con los medios digitales, tiene que tener el tema de revisión, de generación de cómo está el tema legal, de cómo está el tema de ventas, ¿no es cierto? Entonces, todas esas conexiones nos permiten, de alguna manera, gestionar de manera adecuada la empresa como tal o la institución como tal, ¿sí? Preguntas hasta aquí, muchachos. No. Seguro, ¿sí? Entonces, mande. Yo no tengo ninguna pregunta, no sé si mis compañeros tendrán. Ok. Entonces, con todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Nos resulta de vital importancia conocer todos estos distintos factores que influyen en la capacidad de innovación. Y esos factores pueden ser físicos, intelectuales, financieros, etcétera, etcétera.
Y a través de esos factores nosotros podemos llegar a alcanzar un mayor grado de innovación o no, a través del uso, la explotación de todos esos factores que podemos encontrarlos de manera presente. Entonces, dependiendo básicamente de las actividades de la organización, los factores también van a variar, ¿sí? Porque no vamos a obtener o no vamos a tener el mismo tipo de factores, por ejemplo, no podemos comparar, por ejemplo, la gran industria con el pequeño productor. Entonces, obviamente, va a haber un abismo tecnológico, informacional, un poco más grande, pero de esto también va a depender básicamente los procesos de innovación. Entonces, no es lo mismo innovar en el sector industrial que en el sector de servicios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la cuestión es ir conociendo ese contexto interno y ese contexto externo en el que se mueve o en el que se innova con la organización. Es muy importante esto. Por otro lado, nosotros también nos parece lógico que pensemos que la innovación depende únicamente de la tecnología o de los servicios de la organización. Por lo tanto, esos negocios sí van a tener una mayor y avanzada cartera de productos que de alguna manera deben ser más innovadores día a día o constantemente en el tiempo. Sí tienen que irse adaptando en ese, pero eso nos permite nos permite usar no solamente a través, se nos permite analizar no solamente a través del uso de la tecnología como tal. Entonces, este conocimiento profundo de todos de todos esos activos tecnológicos, de los diferentes tipos de industria como tal, nos permiten desarrollar lo que conocemos como el I más D, que es de innovación y desarrollo. Entonces, a partir de todas estas, de todo de esta innovación y desarrollo, nosotros podemos considerar de que la competencia en la organización va a generarse de manera específica y en un entorno inmediato, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque básicamente si permitimos ser más innovadores, vamos a tener más procesos de innovación como tal. Y claro está que no toda idea de innovación es buena o no toda idea de innovación es aplicable. Va a depender de los factores que habíamos mencionado, que de alguna manera nos permiten diferenciar lo que conocemos como los factores que van influyendo en cada una de las capacidades de innovación. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? Sí, Listo, chicos. Chicos, mil disculpas, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy, ¿sí? Estoy que no aguanto, sí, no aguanto mantener abiertos los ojos, no sé qué es lo que me está pasando. Está que me arde bastante. conjuntivitis de repente harás atender. Sí, Marianita. No, pero es reciente, o sea, recién me empezó así. Estaba bien, reciencito me empezó, o sea, casi que apenas iniciamos clase me empezó este problema. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. Tenemos clases de aquí cuando el día jueves, ¿no es cierto? Viernes, el viernes, Sí, ya. Entonces, no, el jueves también tenemos, ¿sí, sí o no? no, viernes, le reviso el horario. Ay, caramba. Lunes y viernes. Sí, ay, no lo consideré porque este viernes tenemos las elecciones, chicos. Entonces, este viernes no vamos a tener clases. Oh, uf, qué pena.